Y estos son tres escritores que hablaron sobre el dolor, y te soy honesto, la verdad es que no quería hacer una intro, quería empezar de frente, así como uno de los videos anteriores donde hablé de Jack Kirby. Sin embargo, si voy a hablar de escritores no me puedo saltar el formato, ¿no? En mi cabeza significa darles una especie de respeto. Así que acá me tienes, ¿no? Sin saber mucho qué decirte, pero acá me tienes. Estos tres escritores tuvieron una vida complicada y por ende reflejaron en su obra muchos de sus problemas que tenían en la cabeza. Escribieron sobre el dolor, escribieron sobre sus pensamientos, sobre lo que verdaderamente les daba miedo y aún así dejaron huella en el mundo literario, lo cual significa que sí, tú también vales y tus ideas valen, todo lo que propongas vale, siempre y cuando sepas qué hacer con ello y sobre todo reflexiones sobre ti mismo, la construcción propia que uno debe tener, la autocrítica propia y sobre todo la introspección es bastante importante, incluso cuando tratas de ser creativo. José María Arguedas, pues bueno, a veces la literatura nace del dolor como te dije, pero no del dolor que se recuerda, sino del que nunca termina de irse. José María Arguedas fue uno de los grandes escritores del Perú, pero también fue un hombre que cargó desde niño con el peso de la exclusión, el racismo, la enfermedad mental y también el abandono. Nacido en Andahuaylas, en Perú, en 1911, su madre murió cuando él tenía apenas 3 años. Su padre, un abogado itinerante, lo dejó al cuidado de su madrastra en una hacienda en Puquio, donde fue tratado básicamente como sirviente. Era blanco, sí, pero no tenía poder, ni siquiera tenía afecto. Fue excluido por los criollos y acogido por los indígenas, quienes le enseñaron quechua y le dieron cariño. En sus propias palabras dijo: "Yo no soy un aculturado, yo soy un cholo que habla castellano", y ¡pum! Esa frase sí que quema. Este desarraigo marcó toda su obra, su vida en general. No pertenecía ni al mundo indígena ni al mundo blanco. Estaba en medio, en tierra de nadie, terreno gris. Estudió en Lima y se graduó como profesor y antropólogo en un país donde el mundo indígena aún era visto como folclore o atraso, y aún así Arguedas quiso mostrar que era una cultura viva, con valores, cosmovisión y profundidad. En 1935 publica su primer libro de cuentos, Agua, y más tarde novelas como El Yaguar Fiesta, ya en el 41, Los Ríos Profundos en el 50 y Todas las Sangres en el 64. ¡Qué rico libro es Todas las Sangres, Dios mío! Todos tenían un eje común, la representación digna y humana del mundo andino. En sus novelas los personajes indígenas no eran ni decorado ni víctimas, tenían agencia, hablaban, sentían, y eso sí que fue revolucionario para la literatura peruana, porque el Perú no se contaba desde adentro hasta que llegó Arguedas. Fue también director de la Casa de la Cultura del Perú y escribió un sinfín de números de estudios antropológicos, tradujo poemas del quechua al castellano y su vida fue una misión, darle voz a los silenciados. Pero sus problemas no se curaron con libros. Arguedas sufrió de depresión severa, internamientos psiquiátricos y periodos de crisis emocionales que nunca solucionó. Nunca pudo sentirse aceptado en ningún lado, en ninguna parte del mundo. Incluso en una carta escribió: "He vivido entre dos mundos, pero no pertenezco completamente a ninguno". Y, como suele pasar, en 1966, Arguedas intentó suicidarse por primera vez, sobrevivió, y en el 69 publicó un libro llamado El zorro de arriba y el zorro de abajo, una novela inconclusa, fragmentaria y bastante agónica, una mezcla de crónica, ficción, diario íntimo y testamento. Y ese mismo año, el 28 de noviembre, se desvive con un disparo en la cabeza en su oficina de la Universidad Agraria en La Molina. Murió con solo 58 años. José María Arguedas no solo dejó libros, dejó una forma nueva de mirar al Perú. Gracias a él, la cultura quechua dejó de ser el paisaje y se convirtió en sujeto. José María Arguedas no solo dejó libros, dejó una forma nueva de mirar el Perú. Gracias a él, la cultura quechua dejó de ser paisaje y se convirtió en sujeto, en voz, en literatura. Su obra es estudiada hoy, no solo como literatura, sino como testimonio, como etnografía del alma peruana. Inspiró a generaciones de escritores como Mario Vargas Llosa, Alonso Cueto o Edgardo Rivera Martínez, y su influencia traspasó fronteras. Arguedas demostró que la literatura puede servir para resistir el olvido. En su último diario escribió: "No soy un derrotado, he luchado". Y sí, luchó, con palabras, con poemas, con cuentos, con novelas, luchó contra sí mismo y contra un país que le dio la espalda a su cultura más profunda. Y aunque la bala lo venció, la voz que él rescató del silencio sigue resonando hasta hoy. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad.
Horacio Quiroga. ¿Puede un hombre construir el cuento moderno latinoamericano con una mano, mientras con la otra intenta que no se le desangre la vida? El autor uruguayo, cuya existencia estuvo marcada por tragedias familiares, enfermedades mentales, pobreza y muerte, y que aún así dejó un legado literario que se estudia hasta hoy. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay en 1878. Su padre, Prudencio Quiroga, murió cuando él tenía solo pocos meses de nacido, víctima de un disparo accidental al manipular una escopeta. Años después, su padrastro, Pastor Azuaga, se suicidó frente a él con un tiro en la cabeza. Quiroga tenía solo 18 años y ya había vivido bastantes traumas. Fundó con amigos el Consistorio del Gay Saber, un grupo literario uruguayo. Ese mismo año publica su primer libro llamado Los Arrecifes del Coral, y poco después, mientras ayudaba con un arma a su amigo y poeta Federico Ferrando, lo mata accidentalmente con un disparo, y este hecho es el que lo marca de por vida, y fue un antes y un después en su salud mental. En 1903 se trasladó a Misiones, en Argentina, como fotógrafo para una expedición. Quedó fascinado por la selva y se estableció allí. Ese paisaje entre la vida y la muerte sería parte central de su obra. Su estilo cambió, ¿ok? Abandonó la poesía y escribió cuentos de amor, de locura y muerte en 1917, donde se combina el sufrimiento humano, la enfermedad, la fatalidad y la violencia natural. Uno de sus relatos más famosos, El almohadón de plumas, describe la muerte lenta de una mujer causada por un parásito escondido en su almohada. La gallina degollada toca el tema de la discapacidad y la crueldad infantil de forma perturbadora. Y en 1909 se casó con Ana María Cires, con quien tuvo 2 hijos. Se mudaron a Misiones, donde la dureza de la vida y el aislamiento afectaron a Ana. En 1915 se suicidó bebiendo cianuro. Sin embargo, nuestro protagonista siguió escribiendo. Anaconda en 1921 y Los Desterrados en 1926 son obras claves de su madurez literaria, explorando la selva como un escenario hostil para el ser humano, casi como un personaje que devora lentamente a quienes intentan habitarla. En 1935 publicó su autobiografía ficticia, El Más Allá, donde deja ver su preocupación constante por la muerte y el sufrimiento humano. A comienzos de 1937 fue diagnosticado con cáncer de próstata terminal y el 19 de febrero de ese año se suicida ingiriendo cianuro en el hospital de Buenos Aires. Una vez más, tenía 58 años. Años más tarde, sus hijos también lo harían. Un dato que se repite con escalofriante regularidad en su descendencia. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué se desviven tanto? Quiroga dejó más de 200 cuentos, publicados en revistas como Caras y Caretas, y libros que se puede decir que forman parte del canon literario latinoamericano. Es considerado el fundador del cuento moderno en América Latina, junto a escritores como Borges o Julio Cortázar, quienes lo admiraron abiertamente. Y sobre todo, esto, escrito en 1927, sigue siendo material de estudio para aspirantes escritores, incluso a día de hoy, con cosas como que no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas, no adjetives sin necesidad, ama tu arte como a tu novia. Quiroga no escribió desde la comodidad, escribió desde el dolor, desde la selva, desde la muerte constante que se instaló en su vida como un huésped permanente, y sin embargo, no dejó de escribir, porque si no se puede escapar del dolor, al menos se le puede poner un nombre. Y Horacio Quiroga lo hizo una y otra vez, con cada cuento. Gabriela Mistral. ¿Puede una mujer quebrada por dentro escribir con tanta fuerza como para mover al mundo? Gabriela Mistral no lo intentó. Lo hizo, y lo hizo desde el rincón más olvidado de Chile, desde donde nadie la vio venir. Gabriela Mistral nació como Lucía Godoy Alcayaga, en Vicuña, Chile, en 1889, y aunque muchos aprendimos su nombre en la escuela, pocos reconocen la magnitud de su tragedia y el poder devastador de su poesía. Desde pequeña supo lo que era el abandono. Su padre, un maestro de escuela, poeta también aficionado, se fue cuando ella tenía 3 años. Su madre, modista, la crió con su hermano mayor. Vivían en pobreza en un Chile profundamente desigual, donde las mujeres que pensaban eran vistas como amenazas, no como inspiración. Gabriela trabajó desde adolescente, fue maestra rural a los 15, en escuelas donde a veces ni sillas habían. A los 17 años, su primer amor, Romelio Ureta, se suicidó. Y ahí empezó todo. No la poesía, sino la herida. En 1906, Gabriela empieza a escribir poemas en diarios y revistas, ya no como Lucila. Se pone del seudónimo Gabriela Mistral, en homenaje a sus 2 ídolos, el italiano Gabriele de Anunzio y el poeta francés Frédéric Mistral, como si desde el nombre ya buscara su propio espacio en la literatura. En 1922 publica su primer libro importante, Desolación. El título es un spoiler, porque eso es lo que hay: dolor de una madre sin hijo, amor sin cuerpo, tierra sin esperanza. Lo interesante es que
que no lo publica en Chile, sino en Nueva York, gracias al apoyo del gobierno de México, que había descubierto en ella una voz distinta. Mientras tanto, en su propio país, silencio. Chile no supo entenderla, en parte por prejuicio. No podemos juzgarlo, la verdad. Que diga esto no es un ataque a Chile, es que simplemente el pasado es el pasado. Gabriela no era como las demás, nunca se casó, nunca tuvo pareja pública, y aunque hoy se especula que mantuvo relaciones románticas con mujeres, como su compañera Doris Dana, con quien vivió en los últimos años, ella jamás habló del tema, no por vergüenza, sino porque entendía que el mundo quizá no estaba listo. En los años 30 y 40 trabajó como diplomática, fue cónsul en varios países, Portugal, Brasil, España, Estados Unidos, hablaba con presidentes, educadores intelectuales, daba conferencias, escribía sobre los derechos del niño, educación rural, igualdad, y en 1945 fue premiada con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera persona de América Latina en recibirlo. Y no fue por moda, fue por mérito. ¡Qué méritos, Dios mío! Porque Gabriela Mistral no escribía para agradar, ni para lucirse. Escribía porque si no escribía se moría, básicamente. Pero el dolor no se fue. En 1943, su sobrino adoptivo, Jin Jin, se suicidó a los 18 años. Un nuevo trauma, uno que la dejó completamente rota. Nunca se recuperó del todo. Su poesía a partir de ahí cambió y créeme, se nota bastante. Se volvió más sombría, más íntima, más herida. Gabriela murió en el 57 en Nueva York, lejos de Chile, en una tierra extraña pero tal vez menos hostil. Fue velada con honores y su cuerpo fue repatriado. Hoy en día sus restos ya descansan en Monte Grande, el lugar donde creció, un pueblo donde las casas siguen siendo de adobe y donde el viento todavía suena como a sus versos. Versos que parecen escritos para su madre, para su sobrino, para sus dolores o quizás para todos los que alguna vez amaron y perdieron. Gabriela Mistral fue muchas cosas: poeta, madre simbólica, mujer valiente, diplomática, educadora, lesbiana encubierta quizás, cosa que no creo pero lo menciono como dato siempre por si acaso, mártir emocional y sobre todo Nobel de Literatura. Esta chica, como los anteriores escritores, le enseñaron a Latinoamérica entera que el dolor también se escribe y que el dolor también educa. La historia oficial la recuerda como la gran maestra, pero la verdad es que fue mucho más que eso. Gabriela fue una sobreviviente de su infancia, de su país, de su época y de sí misma. Hoy leemos sus poemas en voz baja, pero no por respeto, sino por miedo, porque sus palabras no acarician, sus palabras muerden, y sí, duelen, y es en ese dolor donde descubrimos algo importante, que hay heridas que no se curan, pero que pueden convertirse en arte. Less oblivious, more so serious. Something you thought music would never see again. A silly light skin that makes your girl curious.